Hola, me da gusto verlos, saludarlos en esta ocasión para empezar una sesión por parte del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial ICATI sobre la norma oficial 035 STPS 2018, Factores de Riesgo Psicosocial. En esta ocasión, el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial les lleva o proyecta la información básica de esta norma. Esta norma que surgió en el año 2018, 23 de octubre, y tenía 2 años para poderse implementar dentro de lo que es toda institución laboral en toda la República Mexicana. Es por ello que el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ICATI, les lleva a ustedes esta norma para poder trabajar sobre ella y cumplir con los requerimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el propósito de esta presentación? Bueno, el propósito es que los asistentes a la misma identifiquen los alcances y limitaciones de la NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial del trabajo y análisis y prevención, que deberán cumplir y observar dentro de sus centros de trabajo a partir del 23 de octubre de 2020. Les mencionaba que tuvimos 2 años de gracia y a partir del 23 de octubre se hace ya oficial la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de las empresas. ¿Cuál es el contenido que vamos a abarcar en esta sesión? Bueno, el contenido van a ser básicamente 2. La introducción a la norma oficial mexicana, NOM 035 STPS 2018, donde vamos a conocer el objetivo de la norma. Vamos a ver también los alcances de la misma, las referencias fundamentales en normas que ya están establecidas. Vamos a encontrar o vamos a definir conceptos de la norma, conceptos importantes que vamos a tener que hablar el mismo idioma que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tipos de riesgos psicosociales, cuáles son los riesgos que está tipificada esta norma. Y el segundo tema es sobre los niveles de acción y prevención de riesgos psicosociales según la norma 035 STPS 2018, en donde vamos a ver cuáles son las normas de referencia muy general, o sea, no vamos a entrar en detalle por el tiempo. Vamos a ver las 2 etapas que ya están por cumplirse el día 23 de octubre del 2020 y sobre todo, cuál es la aplicación de los hallazgos sobre los instrumentos o las guías de referencia, que son los factores de riesgo psicosocial. En esta sesión vamos a procurar que ustedes tengan toda esta visión y sobre todo que tengan los parámetros para poder actuar. Bien, empecemos con el objetivo de la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, el objetivo de la norma está muy claro en el documento y es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Si se dan cuenta, es una norma que ya hacía falta en las instituciones laborales, ya que existía mucha violencia laboral o existe mucha violencia laboral en sus diferentes tópicos. Bueno, pero pensemos qué es la norma o para qué está constituida la norma. Bueno, es un instrumento que permite a los centros de trabajo, primero, en primera instancia, identificar y en segunda instancia, analizar en forma general los factores de riesgo de los centros de trabajo, así como evaluar el entorno en que los trabajadores se desarrollan sus actividades. Actualmente, y antes de lo que estamos padeciendo con la pandemia, el trabajador se encontraba en una situación muy vulnerable de estrés, lo cual le generaba un comportamiento
en su productividad bajo o en su atención a las funciones que tenía que desempeñar muy, muy por debajo de los parámetros esperados. Bueno, lo que pretende la norma en este momento es identificar los factores psicosociales en el trabajo que consisten en la interacción entre el trabajador y su medio laboral, así como su satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización en primera parte. Esto no olvida tampoco la posibilidad de tener por segunda parte, analizar sus capacidades de acuerdo a sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, es decir, cómo está influenciado el trabajador con la familia, con la sociedad y cómo éste influye en el rendimiento del trabajador, en la satisfacción laboral y con ello en su salud. La norma lo que busca es un equilibrio holístico del ser humano en su ambiente laboral, en donde va a buscar su salud y su bienestar, buscando un equilibrio en cuatro, digamos, dimensiones del hombre. El aspecto de su cuerpo físico, su alimentación, ejercicio, su condición física. La segunda es su estado mental. La tercera sería su estado emocional y la cuarta su estado espiritual. Buscando incidir en la mejor calidad de vida del trabajador y con ello la satisfacción del mismo a su función laboral. La norma, en cierta manera, abarca todas las empresas de la República Mexicana y estas empresas o estos centros de trabajo van a estar tipificados en tres niveles. El primer nivel son empresas chicas, menores de 15 trabajadores. Esas empresas también tienen que ser atendidas, 2, 3, 4 trabajadores. Las empresas medianas, que serían de menos de 50 y más de 16 trabajadores. Y las empresas mayores de 51 trabajadores para adelante. Son tres sectores o tres secciones en que se divide las empresas en la República Mexicana de acuerdo a esa norma. Bien, ¿cuáles son las referencias para poder sustentar la norma 035? Bueno, la norma 035 se apoya básicamente en tres normas oficiales de la Secretaría del Trabajo 2 y una una norma de comercio y fomento industrial. La primera norma en la cual se sustenta la NOM 035 es la NOM 019, que ustedes se recuerdan, nos habla sobre la integración de los comités o las comisiones que tienen que vigilar y cuidar el desempeño, las condiciones de la empresa. Esta ya está desde el 2011 establecida dentro de lo que es la institución. Otra norma va a ser la norma NOM 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que está establecida desde 2009 y que nos habla de las condiciones de seguridad e higiene. Mucho de los factores de riesgo está sustentado en esas condiciones de seguridad e higiene. Y la tercera norma que nos dice la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es la NOM, pero la NMX R025 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que nos habla de la integración de todos los trabajadores, de la igualdad, que no hay diferencia, no debe existir diferencias en la integración, la inclusión de todos los trabajadores. Esas normas están establecidas dentro y a lo largo y ancho de la República Mexicana. A partir de este año, en enero, se surgió la norma que también tendrá un impacto en la NOM 035, que es la norma NOM 036, que son factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Si se dan cuenta, son normas que van a fortalecer mucho a la norma 035 y que estas últimas deben de ya estar establecidas en toda institución laboral. Vamos a definir algunos conceptos de la norma. El primer concepto, ¿qué significa NOM? NOM significa norma oficial mexicana, no hay de otra. Otro concepto, factores de riesgo psicosocial, FRP, que lo vamos a ver con mucha frecuencia.
pues significa factores de riesgo. ¿Y qué son estos? Todo aquello que ponga en desequilibrio la estabilidad emocional del empleado de una organización. De la misma manera, vamos a tener los ATS, que son acontecimientos traumáticos severos, que son aquellos eventos que experimenta el trabajador y que por motivo de se caracterizan por una situación de riesgo para el trabajador al grado de poder también generarle temores de muerte. Apoyo social AS, sus siglas que vamos a conocer mucho o vamos a manejar mucho, son apoyos sociales, que es la ayuda mutua entre los trabajadores. Vamos a tener que generar esos apoyos sociales. Ya en algunas empresas lo manejan como actividades deportivas, culturales, ayuda directa a los trabajadores, atención a la familia. Esos apoyos sociales van a tener mayor fuerza en las instituciones. Otro aspecto es el entorno organización favorable, el EOF. Esto va a ser establecer los elementos que vamos a identificar y analizar para prevenir los factores de riesgo psicosocial. La política de prevención de riesgo psicosocial es un elemento fundamental dentro de la NOM 035. ¿Por qué? Porque esta política es la acción mandatoria de toda la organización, que va a regir tanto dentro como fuera del ámbito laboral y va a garantizar el sano entorno laboral para que todos y cada uno de los trabajadores se integren en la empresa. Otra definición sería la violencia laboral, que es un factor que siempre va a estar presente en las diferentes instituciones y va a ser todos aquellos factores que generen hostigamiento, acoso, malos tratos en los trabajadores. Pueden ser en sus iguales, pueden ser por parte de las partes superiores o al revés, que dañan la integridad y la salud del trabajador. Y por último, dentro de los que puede definirse en este momento, ¿qué es un diagnóstico de seguridad y salud del trabajo? Bueno, esto es identificar las condiciones inseguras y peligrosas, que por lo cual vamos a utilizar la NOM 030, en donde vamos a ubicar los factores físicos, químicos y biológicos que pueden poner en riesgo a las personas, así como los factores ergonómicos y psicosociales. Bien, esos serían algunos conceptos que vamos a tener que aprender sobre esta NOM. Los factores de riesgo psicosocial están establecidos básicamente por lo siguiente. Todos tenemos estrés y este estrés puede generar en un momento dado un desequilibrio dentro del trabajador. Este desequilibrio lo vamos a conocer como distrés, algo que ya trastorna al trabajador. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, lo vamos a identificar con trastornos del sueño, con trastornos alimenticios y evidentemente vamos a tener que identificarlos o los vamos a registrar como trastornos de la salud. Este estrés se puede generar por fatiga en el trabajo, cargas de trabajo demasiado fuertes, establecimiento de relaciones interpersonales como pueden ser burnout o mobbing o insatisfacción laboral. Son 3 factores de riesgos psicosociales que nos marca la norma, que es la organización en el tiempo y el trabajo, es decir, cargas y tiempos establecidos para los trabajadores. Aspectos relativos a la tarea. Hay tareas que son pequeñas, pero muy peligrosas y que ponen en riesgo al trabajador. O aspectos de cultura organizacional o estructura organizacional. Es decir, que hay crecimiento en la organización, pero demasiado lento que la gente pues evidentemente tiene el riesgo y teme ser corrido sin ningún crecimiento. ¿Cuáles son los elementos que vamos a manejar y medir? Bueno, son 9. La primera, las condiciones peligrosas e inseguras por medio de la NOM 030. Otro aspecto, cargas de trabajo, que ya entró en la norma de ergonomía. Falta de control sobre el trabajo, es decir, a veces trabajamos sin control de los tiempos y movimientos, o jornadas de trabajo superiores a la ley federal del trabajo, rotación de turnos a veces fuera de una situación normal, interferencias en el trabajo, familia, trabajo, liderazgo negativos, jefes que en un momento dado hostigan al trabajador, relaciones negativas en el trabajo y evidentemente la violencia laboral. Esos 9 factores vamos a poderlos identificar en los 3 factores que acabamos de mencionar, que es cargas y ritmo de trabajo,
aspectos relativos a la tarea y sobre todo la estructura organizacional. ¿Qué diferencia existe entre el acoso y el hostigamiento? Bueno, son dos cosas que se diferencian simplemente por lo siguiente. Actos violentos dentro de las áreas de trabajo está el acoso sexual, que este es en forma de violencia en la que existe subordinación o no. Es decir, puede ser de un jefe a un subordinado o viceversa. Hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Es decir, sin importar si fue sola o en una ocasión. Es decir, vamos a tener acosos sexuales leves, medios y graves. Y es muy común dentro de las organizaciones. Asimismo, vamos a diferenciar con el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual ya hay subordinación, es decir, lo mismo que acabamos de mencionar, pero aquí se da principalmente un aspecto que es del jefe al subordinado y en donde pone en riesgo su estabilidad emocional con amenazas, ya sea verbales, físicas o ambas, para poder llegar a tener una situación fuera de lo normal. Normalmente se presenta en las mujeres, las que sufren todas esas situaciones. La norma NOM 035 no lo establece como una situación que debemos de abordar, ya que la Ley Federal del Trabajo está marcado que es una condición de rescisión de trabajo. Obligaciones de los patrones y los empleados o los empleadores y trabajadores son las obligaciones para cumplir con esta norma. Cabe mencionar que la norma no es una norma que pueda utilizarse para hostigar, pegar o golpear a los empleados o al trabajador, perdón, a los dueños. Es una norma que va a generar una situación holística de armonía entre los trabajadores y los patrones. ¿Cuántas obligaciones tiene esta norma? Bueno, para los patrones y para los trabajadores tienen las mismas obligaciones. Son 7 obligaciones para el patrón, 7 obligaciones para el trabajador. Nos da un total de 14 obligaciones. Los instrumentos de la evaluación de factores de riesgo básicamente son 3. Recordemos cómo se clasifican las empresas de chica, mediana y grande. La guía de referencia 1, que se habla del cuestionario para identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Esta guía de referencia se aplica en las 3 tipos de empresa, a todo el personal, al 100%. Hay 2 guías de referencia también que se utilizan, la guía de referencia 2, que se utiliza para empresas medianas de menos de 50 y más de 16 personas. Y se identifica como guía de referencia 2, identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y la guía de referencia 3, que son más de 51 trabajadores, está orientado a establecer, identificar, analizar los factores de riesgo psicosociales, que sería similar a la guía de referencia 2, pero aquí vamos a evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. Es recomendable que esta guía de referencia 3 se aplique también o en vez de la guía de referencia 2 a empresas medianas porque vamos a tener mayor cobertura, pero es una decisión ya de cada empresa. La guía de referencia 1 es un cuestionario que me va a permitir detectar a las personas con acontecimientos traumáticos severos. Y vuelvo a repetir, se aplica a todos los miembros de la empresa. La guía de referencia 2, que es identificar y análisis de los factores de riesgo psicosocial, esta solamente se aplica a personas menores de 50 trabajadores. Aquí es donde hago la referencia. Es preferible aplicar la guía de referencia 3 porque tiene mayor cobertura y podemos conocer el entorno favorable. Bien, la guía de referencia 3, identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo, se aplican para empresas mayores de 51 trabajadores. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿se aplica al 100% la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3? Básicamente, si es una empresa de 50 trabajadores, pues sí, se puede aplicar o se debía de aplicar al 100%, recomendación. Sin embargo, la norma nos habla de establecer una muestra
de la población representativa mediante una fórmula. ¿Cuál es? Es esta la fórmula que nos da la norma oficial mexicana NOM 035 para calcular una muestra representativa. N es igual a el factor, que es 0.9604, por la población sobre otro factor que sería 0.025 por la población menos 1 más el factor inicial sería 0.9604. Con esta fórmula puedo determinar el cálculo de las personas que tienen una situación o una empresa mayor de 50. Haciendo un ejercicio rápido de esta es lo siguiente. Pensando que tenemos una población de 500 trabajadores, aplico la fórmula y donde N va a ser igual a 0.9604 por 500, que es nuestra población, sobre el factor 0.025 por N menos 1 más el factor anterior, 0.9606. Esto me da un total, ya haciendo las operaciones, me va a dar una población esperada de 217, es decir, de 500 trabajadores, puedo aplicarlo a de 217.46 trabajadores. Lo recomendable es que cerremos a 220 por cualquier circunstancia. Otros instrumentos que se utilizan y que podemos utilizar o aplicar en nuestra organización para conocer el estado psicosocial de nuestra población son esos instrumentos. Es evidente que esos instrumentos son auxiliares, no son, digamos, los únicos que se pueden utilizar y se deben utilizar. Lo único que tenemos que utilizar como evaluación son las guías de referencia. Estos que acabo de mencionar solamente son para fortalecer alguna situación que queremos indagar, como por ejemplo estilos de manejo de conflicto, estilo de liderazgo, inteligencia emocional y algunos otros más que se mencionan aquí con la intención de fortalecer mis hallazgos sobre los factores de riesgo psicosocial. Niveles de acción que debo de detectar de acuerdo a las evaluaciones por medio de la guía de referencia 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los niveles de acción? Son básicamente 3. El primer nivel es a nivel organizacional. Si yo encuentro dentro de mi análisis de los resultados de la evaluación que hay un impacto a nivel organizacional, tengo que plantear acciones a nivel integral de la organización, es decir, toda la población. Pero también puedo tener un segundo nivel que es a nivel grupal o entiéndase departamental o gerencial. Y donde sí tengo que trabajar muy fuertemente es a nivel 3, que es individual. Es decir, detectar a las personas que tienen factores de riesgo psicosocial y la norma me obliga a darle atención a estas personas en forma individual. El diseño de cómo implementar esta norma en la empresa está sustentada en 2 etapas. La primera etapa fue del 24 de octubre de 2018 al 23 de octubre de 2019, en donde aquí tuvimos que haber hecho lo siguiente: publicar y difundir la política de prevención de riesgos, establecer e identificar los factores de riesgo psicosociales de la organización, determinar o establecer los sistemas de información y análisis de la decisión de los casos de violencia laboral y sobre todo identificar y someter a atención especializada al personal que tenga un acontecimiento traumático severo. Esto es la primera etapa que tenemos que haber tenido ya a partir del 24 de octubre de 2019. A partir del día 24 hasta el día 24 de octubre de 2019 hasta el 23 de octubre del 2020, tenemos que cumplir con la primera y segunda etapa. La segunda etapa es la aplicación de la guía de referencia 2 y 3, que ya lo vimos. La segunda acción es identificar y dar tratamiento especializado a personal con acontecimiento traumático severo por medio del sistema de información que vamos a establecer. Otra es implementar acciones de primer, segundo y tercer nivel, que ya lo vimos hace un momento, y sobre todo darle mantenimiento y seguimiento a la norma. Estas acciones ya deben de estar a partir del día 24 de octubre de 2020. Y ahí ya las inspecciones de la Secretaría del Trabajo podrían tener algunas acciones por incumplimiento. ¿Cuáles son las acciones?
de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pueden existir multas por no tener estas condiciones establecidas en la NOM, que van desde 250 a 5,000 veces el salario mínimo, que va desde 26 a 535,000 pesos por esto. Bien, aquí en esta forma muy general puedo decirles que el evento que acabamos de ver fue muy rápido sobre la NOM 035. Vimos muchos conceptos. Yo los invito a que tengan ustedes acercamiento con sus oficinas del ICATI con la intención de poder fortalecer esta información que con mucho gusto lo podemos ayudar. Esta información puede ser mediante asesoría directa, presencial, asesoría por internet, capacitación directa o presencial o capacitación por internet. Estamos seguros que podemos auxiliarlos a ustedes en todos estos aspectos de la NOM 035. Esperando su comunicación a los teléfonos oficiales del ICATI, me pongo a sus órdenes y espero que haya sido de su plena satisfacción esta cápsula informativa. Les agradezco su atención y los espero en la siguiente cápsula próximamente. Gracias y sobre todo, cuídense. Hasta luego.